La Guerra Fría alude a un periodo de la historia mundial de casi medio siglo, marcado por la tensión permanente entre las dos superpotencias que lideraban el orden internacional, Estados Unidos y la URSS. Fue un periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre estas dos superpotencias por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. Este conflicto deriva de dos razones ideológicas. El gobierno soviético defendió un modelo comunista que propugnaba la desaparición de la propiedad privada, las clases sociales y el mercado. Apostaba al control del sistema económico por parte del Estado y a un sistema político de partido único. Por su parte, en tanto el gobierno estadounidense apoyaba un modelo capitalista cuyos principios básicos eran la libertad de comercio, el predominio del mercado en la esfera económica, la propiedad privada de los bienes y una mínima intervención del Estado en la economía. En el marco de estas rivalidades, ambas superpotencias procuraron extender su influencia a otros estados, valiéndose de los diversos medios como la intervención de la política interna en estos países, el espionaje, la propaganda o la entrega de ayuda económica a cambio del apoyo a la respectiva potencia. Asimismo, durante este periodo las potencias no se enfrentaron directamente a una lucha armada, sino diplomáticamente, ayudando a sus aliados en las guerras que hubo en diferentes partes del planeta. La Guerra Fría enturbia las relaciones en todas las partes. Los conflictos no solo se presentaron entre el este y el oeste, entre el comunismo y el capitalismo, sino también entre el norte y el sur y entre los países desarrollados y subdesarrollados. Una de las características de la Guerra Fría fue el fortalecimiento de la carrera armamentista. Cada una de las dos superpotencias se preocuparon por aumentar su arsenal bélico, especialmente de tipo nuclear. Un ejemplo de ello fue Estados Unidos en el año 1952, donde hizo explotar una bomba de hidrógeno con un poder destructivo 1000 veces superior a las utilizadas en 1945 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En 1949, la Unión Soviética fabricó su primera bomba atómica y para 1953 su primera bomba de hidrógeno. Posteriormente consiguieron fabricar armas atómicas países como Francia, Inglaterra, China e India. Durante la Guerra Fría, generaciones enteras tuvieron que vivir con el temor a una guerra nuclear. Cada uno de los bandos se esforzó por no quedarse atrás en la carrera de armamentos, aunque ninguno de ellos estaba dispuesto a comenzar la guerra. Haber comenzado la guerra nuclear hubiese significado sentenciar a muerte a la humanidad. Para los norteamericanos, la superioridad nuclear no era solo un requisito de la seguridad nacional, sino una cuestión de supremacía nacional. Para los soviéticos, la supremacía nuclear norteamericana amenazaba su existencia. Acuerdos para el desarme nuclear. La Guerra Fría y la carrera armamentista impulsaron el movimiento antinuclear, que evolucionó hasta exigir la desaparición de esta fuente de energía, no solo en el campo militar, sino también en toda actividad humana. Bondades y peligros de los sistemas capitalistas y socialistas. Ambos bloques se encargaron de bombardear todos los sentidos de las personas con el fin de convencerlos de apoyar al bando correcto en esta carrera ideológica, política, tecnológica, artística y armamentista. Por un lado, los capitalistas con Estados Unidos, que tenían el apoyo de gran parte de Occidente, y por otro teníamos a la Unión Soviética, que tenía el apoyo de gran parte de Oriente. Cada uno de los bloques se encargó de patrocinar a sus aliados en diferentes guerras, tal es el caso de la guerra en Vietnam y la guerra entre las Coreas, pero también contribuyeron con los procesos revolucionarios en el caso de la Revolución China y después del proceso revolucionario en Cuba. Avances en la exploración espacial en la Guerra Fría. Entre 1957 y 1975, y como consecuencia de la rivalidad surgida dentro del esquema de la Guerra Fría, ambos bloques iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos asociados a la superioridad tecnológica. El Sputnik 1 fue el primer satélite puesto en órbita por el ser humano. Esto se hizo en 1957 por la URSS. La carrera espacial da por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y la órbita del planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial lo alcanzaron los soviéticos en noviembre de ese mismo año, ya que lanzaron el Sputnik 2 y dentro de la nave el primer ser vivo, la perra Laika.
El siguiente hito también sería obra de los soviéticos al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por el astronauta Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. En 1958, Estados Unidos pone en órbita su primer satélite y crea la NASA o Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. La llegada del ser humano a la Luna se dio el 20 de julio de 1969, lo cual fue un gran golpe de autoridad por parte de los Estados Unidos, demostrando que tenía la capacidad de poner a un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo. Con la llegada de Gorbachev a la presidencia de la URSS en 1985 se empieza a dar un acercamiento importante con los Estados Unidos, principalmente con dos políticas que Gorbachev implementó, la perestroika y la glasnost. Gorbachev aplicó al régimen una mayor transparencia, además modernizó la economía y cambió la política internacional para terminar con la Guerra Fría. En la práctica, esta reestructuración inició el proceso que llevó a la desintegración del bloque comunista. En febrero de 1986, el gobierno puso en marcha la glasnost, que significa transparencia, una serie de medidas que flexibilizaron la censura a los medios de comunicación y les otorgó más libertad a partir de este momento. También permitió que el gobierno adoptara una postura autocrítica, reconociendo sus errores e implementando instrumentos para resolverlos. El objetivo era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar una actitud positiva hacia las reformas. Sin embargo, esas políticas de apertura se volvió en contra de Gorbachev al incrementar los problemas económicos y sociales. En tanto, la perestroika, que significa reestructuración, fue puesta en marcha en 1987. Buscó abrir las posibilidades a empresarios sin atentar contra el sistema socialista, pero sí reformando y democratizando algunos procesos, así como la descentralización del sistema de gestión y darle una mayor autonomía a las comunidades. Se atribuye a la perestroika y a Gorbachev varias consecuencias, entre ellas el colapso final del sistema socialista en la URSS, el fin del gobierno de Gorbachev y finalmente la desintegración de la URSS en repúblicas independientes ya para 1991. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania, el muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la visión del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 29 años de haber sido construido.